una reforma constitucional en materia indígena del estado de Michoacán. El objetivo o el propósito de esta reforma que se hizo fue armonizar con lo que dice la Constitución Federal. En agosto del año pasado también se publicó una reforma constitucional nacional y entonces el objetivo de lo que se aprobó en días pasados en Michoacán era armonizar la Constitución de Michoacán con lo que decía la Constitución Federal. Ese es el objetivo central que tenía esta reforma constitucional en Michoacán. Nosotros vemos tres cuestiones que nos preocupan o tres cosas principales. La primera, efectivamente, que no fue consultada. Irónicamente, el objetivo de esta reforma es armonizar lo que dice la Constitución Federal. Y en la Constitución Federal dice que se debe de consultar las medidas legislativas o administrativas que afecten a los pueblos y comunidades originarias. Y en Michoacán esta reforma la presentó principalmente el titular del Ejecutivo, el gobernador Alfredo Ramírez, y no fue consultada. Nosotros sostenemos que no fue consultada porque en Michoacán la máxima autoridad de las comunidades es la Asamblea General. Y de estas 500 comunidades no hay ni una sola acta de Asamblea General donde se haya dado a conocer siquiera, mucho menos que apoyen esta reforma, porque fue una reforma hecha desde el escritorio del Ejecutivo. Por eso no fue consultada. Eso es lo primero, que no sostenemos que no fue consultada. Lo segundo es que sostenemos que es inconstitucional. Así como lo aprobaron, así como se aprobó que no llevó el debido proceso legislativo, eh, los efectos que estamos viendo nosotros son perjudiciales porque, entre otras cosas, establece el presupuesto directo estatal, pero ahí le pusieron un gran candado a petición del titular del Ejecutivo, que solamente van a poder recibir el presupuesto directo estatal los autogobiernos que son 41. Nosotros tenemos muchos autogobiernos, pero no está bien que discriminen a las 460 comunidades restantes que aún no son autogobierno. Entonces, es inconstitucional porque en la Constitución lo establece muy perfectamente, dice que la federación y los estados deben de asignar un presupuesto directo federal y estatal a todos los pueblos y comunidades. Y en Michoacán pusieron únicamente a los autogobiernos. Entonces, para nosotros es totalmente inconstitucional, no se está armonizando debidamente. En los próximos días se va a anunciar, o si no es que ya se anunció, que se va a empezar a dar un presupuesto directo federal a todos los pueblos y comunidades de México, un anexo 10 por parte del INPI. Y en Michoacán, con esta reforma mal hecha que hicieron, solamente se va a poder otorgar a los autogobiernos. Entonces es totalmente errónea esta interpretación que hizo el gobernador del estado. Esa es la segunda cosa que nos preocupa. Y la tercera es que es discriminatoria. Aparte de esto que te comento, de que no permite a la gran mayoría de pueblos y comunidades acceder al presupuesto directo estatal. Aparte también le pusieron un candado a las encargaturas del orden para que puedan ser autónomas. Te decía que hay alrededor de 130 tenencias y que todas las demás son encargaturas. Entonces le pusieron en esta reforma que hicieron en Michoacán que van a poder acceder al presupuesto directo únicamente las tenencias independientes. Y en Michoacán, encargaturas, son únicamente las encargaturas independientes. Y estas encargaturas independientes solamente hay alrededor de 20. Todas las demás son dependientes de tenencias. Un ejemplo, la comunidad de Siragüen.
La comunidad de Siragüen tiene alrededor del lago de Siragüen alrededor de 10 encargaturas y todas estas dependen administrativamente de la tenencia. Entonces, esta reforma no le va a permitir a la gran mayoría de las encargaturas tener autonomía, solamente a las encargaturas que no estén bajo la tutela de alguna tenencia, que son muy poquitas. Nosotros estábamos haciendo un balance que son alrededor de 20. Entonces, por eso es también discriminatoria. Esos son así, grandes rasgos, las tres cosas que vemos que están mal. Y también observamos que dejaron de lado cosas muy importantes. No se establece dejaron ir una oportunidad grande, una oportunidad histórica, porque no se establece la autonomía educativa. Otros estados ya tienen y van avanzados, por ejemplo, que tienen su universidad comunal en Oaxaca o que pueden ellos ser el eje del sistema educativo. Y en Michoacán no se hizo nada en cuestión educativa, de autonomía educativa indígena. Tampoco se tocó para nada la cuestión de la justicia indígena. En Michoacán hay un binomio del sistema de seguridad que es a través de la ronda, pero también es el sistema de justicia, que es a través de los jueces tradicionales o jueces comunales. Hay más de 200 que están trabajando de facto, sin el reconocimiento del Estado mexicano. Y entonces no se tocó nada de esto. Son jueces que vienen desde tiempos prehispánicos, tienen sus antecedentes y que están funcionando en muchas comunidades y no se tocó nada de la cuestión de la justicia indígena. Tampoco algo muy vital o primordial es la cuestión de territorio. Es importantísimo que las comunidades se les reconozca su propio territorio. No solamente que son sujetos de derecho, que está bien, pero hace falta también que se les reconozca el territorio y tampoco esto se tocó. Nosotros vemos que como toda reforma tiene avances, tiene contradicciones, pero nos preocupa mucho el hecho de que es inconstitucional y discriminatorio. Nosotros lo llevamos a una asamblea de autoridades del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y toda la asamblea determinó de manera unánime que nos vamos a la impugnación. Vamos a impugnar esta reforma, vamos a ejercer un derecho. Esto no es un capricho, esto no es una decisión personal, esto es una decisión de una Asamblea General de Autoridades que han determinado que esta ley tiene rasgos discriminatorios y que debe de ser impugnada y que se debe de seguir el debido proceso. No pueden decidir por las comunidades, por las asambleas generales, desde los escritorios del gobierno del Estado. No vamos a permitir que se nos niegue este derecho y para eso se va a acudir a todas las instancias jurídicas correspondientes en un primer momento y en un segundo momento vamos a realizar una serie de movilizaciones en todo el Estado. Además, no es una división de las comunidades indígenas, es más bien una cooptación de algunos líderes indígenas o de algunos líderes de comunidades. Lo que está pasando es lo que ha pasado en otros tiempos de cooptar mediante empleos, mediante dádivas a algún grupo, que en este caso, pues baste que revises, por ejemplo, la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas, están laborando ahí todos los integrantes del frente que comentas. Entonces, por supuesto, hay una cooptación. Lo que observamos es una cooptación. Uno. Y dos, lo que observamos es una táctica del gobierno del Estado de querer controlar el movimiento indígena. Porque otra de las cosas que hicieron en esta reforma es que van a crear o están creando una agencia que va a coordinar a las comunidades indígenas. Eh, Van a desaparecer la Comisión Estatal para el Desarrollo de Pueblos Indígenas y van a crear esta agencia y esta agencia va a tener atribuciones para coordinar todos los trabajos con los autogobiernos. Entonces lo que quieren es
encuadrar, por un lado, este, eh, llevar al movimiento indígena hacia el oficialismo y por otro lado controlarlo. Eso es lo que se busca con esta agencia. Entonces, lo que nosotros vemos, sin lugar a dudas, no va a poder ser porque el movimiento indígena tiene múltiples aristas y hay compañeros desde los más radicales a otros compañeros no van a poder, pero esa es la intención. La intención es cooptar y dirigir el movimiento indígena. Eso es lo que quiere el Estado. Es una política vieja del Estado, es lo que hizo en su momento, por supuesto, en otro escenario y en otra magnitud, pero es algo de lo que hizo el propio Lázaro Cárdenas del Río, que cooptó al movimiento sindical, al movimiento campesino, a diferentes movimientos a través de instituciones que creó él. Este es lo que quieren hacer, cooptar, institucionalizar, como tú bien lo dijiste, pero sobre todo controlar el movimiento indígena. Hasta allá apunta. Esa es la creación por eso crearon esta agencia. Y en esta agencia seguramente se van a proponer los que trabajan con el gobierno, los que reciben órdenes del gobierno y los que están a favor. Yo solamente te sugeriría que observaras en esos 3 años quién se ha movilizado en contra del gobierno del Estado y quién no. Ahí se puede entender fácilmente quién recibe órdenes, quién recibe dádivas y pues la realidad lo marca. Pero eso es lo que se busca, cooptar por un lado y por otro lado controlar el movimiento indígena. Nosotros sostenemos, por ejemplo, ahorita que es una obligación del Estado mexicano, llámese gobierno federal o llámese gobierno del Estado, contribuir y resolver los problemas de las comunidades. Nosotros vemos que hay una deuda histórica con los pueblos. Si tú ves los índices sociales, los pueblos indígenas, aún con la 4T, siguen siendo los más pobres, los que sufren más carencia de servicios básicos. Todavía revisábamos, por ejemplo, las últimas cifras oficiales del 2022 del CONESPO. 7 de cada 10 indígenas continúan en la pobreza, el 20% tiene problemas de servicios de agua potable, el 60% sufre en algún grado de discriminación. Entonces, nuestra relación con el Estado mexicano, llámese gobierno federal o gobierno del Estado, es exigirle, mediante movilizaciones y mediante recursos jurídicos, que cumpla con su obligación. Por ejemplo, lo que ahora estamos demandando es que se implemente el plan de justicia para los pueblos indígenas de Michoacán, que hace días dijeron que viene para Michoacán. Ahora la lucha va a ser de cuánto presupuesto le asignan para los pueblos y comunidades. Esa es nuestra relación, exigirle al Estado mexicano que cumpla con su obligación. Al gobierno del Estado, en los próximos días nos vamos a movilizar para exigirle que invierta en obra pública en las comunidades que no son autogobierno. Para el gobierno del Estado, su política es solamente escuchar, ver y atender a los autogobiernos. No atiende, no escucha, no invierte en las comunidades que no tienen autonomía. Él dice que lo hace para incentivar. Nosotros le decimos que es una forma de discriminación. En los próximos días, ahora regresando de vacaciones, vamos a movilizarnos para exigirle que invierta también obra pública en las comunidades que no tienen autogobierno. Entonces, nuestra relación con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, es de exigirle obra pública, servicios básicos y que cumpla con sus obligaciones legales y constitucionales. Nosotros no tenemos gente trabajando en las instituciones, no tenemos gente trabajando en el gobierno del Estado. Y eso nos permite una autonomía verdadera en la toma de decisiones. La línea política del Consejo Supremo la dicta la Asamblea General de Autoridades, no la dicta ningún gobierno, una real independencia.
y nuestra relación va a seguir así, seguramente va a ser de estira y afloja, de movilizarnos para exigir. Seguramente no les va a gustar que impugnemos la reforma, pero eso no es decisión de ellos, es de nosotros. Y va a seguir así. Nosotros tenemos claro que nuestro trabajo es unir a las comunidades y luchar por los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito jurídico, en el ámbito social, si se requieren movilizaciones sociales, si se requiere presión política, en todos los aspectos o aristas que se requieran. Ese es nuestro trabajo. El autogobierno, la autonomía, no es una dádiva del gobierno o no es una política del gobierno, sino es una reivindicación histórica de los pueblos indígenas. En Michoacán, la primera comunidad autónoma fueron los compañeros de Nurío en el 2004. Es decir, ya tiene 21 años el ejercicio del autogobierno en Michoacán. Ellos crearon el primer consejo de gobierno, la primera ronda comunal, el primer plan de desarrollo comunitario, y lo hicieron con lo que ellos llamaron la autonomía sin permiso de nadie. Ellos tienen una fuerte influencia zapatista. Entonces de ahí viene todo ese proceso. Nosotros sostenemos que la autonomía de Michoacán tiene sus raíces en los acuerdos de San Andrés Larráiza. Nosotros estamos muy claros que sin el movimiento zapatista no hubiese podido surgir muchos autogobiernos o autonomías en toda la República. Esa es la memoria histórica que hay en los pueblos y comunidades, que es gracias a su trabajo. No es gracias al trabajo del gobierno del Estado, primero habrá que mencionarlo. Segundo, precisamente, fíjate qué contradicción hay en el gobierno del Estado, que hay 41 comunidades autónomas y no reconocen a Nurio, o no reconocen tampoco la autonomía que tienen, por ejemplo, los compañeros de Ostula. Entonces, tienen un doble juego el gobierno del Estado, que los que entran a la cuestión legal, administrativa, lo reconocen, pero los que hacen la autonomía por movilización social, por presión social, no lo reconocen, aunque sean los primeros, aunque sean los más organizados, aunque sean el ejemplo a seguir, no lo han hecho. Entonces, hay un doble discurso ahí del gobierno del Estado. La idea de nosotros es de que las 70 comunidades del Consejo Supremo sean autónomas. Nosotros tenemos un universo de 21 comunidades ahorita autónomas. Prácticamente poco más de la mitad pertenecen al Consejo, de las que hay actualmente, pertenecen al Consejo Supremo. Otras pertenecen al Frente y otras son de manera independiente. Nuestra idea es, aquí hay dos visiones, siempre va a haber dos visiones, la del Estado y la de nosotros y la de otras comunidades indígenas, por supuesto, pero en el caso particular de nosotros, que es, por ejemplo, nosotros ahorita hay tres fondos que pueden gozar las comunidades o que pueden acceder las comunidades. El presupuesto directo municipal, que es este que han luchado las 41 comunidades. El otro es el presupuesto directo estatal. Ahí es donde hay dos visiones. El gobierno del Estado sugiere en esta reforma que se le entregue solo a los autogobiernos y nosotros decimos que no, que todo este presupuesto que se acaba de aprobar en diciembre, que de acuerdo con el número de habitantes, que en Michoacán son más de 150,000 que hablan una lengua indígena, que eso corresponde al 3,16% de toda la población de Michoacán, que ese 3,16% es lo que le toca de presupuesto directo estatal y asciende a 3,000 millones. Entonces, nuestra visión es, así como le quitamos a los ayuntamientos vía social o vía jurídica o administrativa, le queremos quitar al gobierno del Estado para que esos 3,000 millones se repartan entre esas 500 comunidades y les tocaría un promedio de 6 millones que les alcanzaría eventualmente para una obra pública administrado por ellos. Entonces, hay dos visiones. Eso también, por eso el gobierno del Estado no ha querido implementar la visión de nosotros, porque obviamente eso le implica mucho más recursos. En este año que acaban de iniciar,
Si mal no recuerdo, creo que 24 millones le asignaron a la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que es una miseria, es una migaja. Nosotros siempre lo contrastamos con el zoológico de Morelia, que este año recibe 50 millones y los pueblos indígenas reciben la mitad. Entonces, 24 millones a lo que está destinando el gobierno del Estado a los 3.000 millones que nosotros proponemos son dos visiones. Y luego viene la federal. En la federal, igual nosotros vamos a luchar porque también se asigne el presupuesto de manera proporcional al número de habitantes a todas las comunidades. Ahorita se va a proyectar nada más lo que le llaman el anexo 10. Solamente de un anexo, de una parte del presupuesto, van a asignar a 12.000 comunidades. Ahí sí van a agarrar parejo. Pero nuestro ideal es que sea de todos los rubros, de todo el presupuesto, de todo el Estado mexicano en base a la proporción de número de habitantes. Pero esta es una lucha, por supuesto, pues incluso hasta histórica o por generaciones. Para llegar a donde hemos llegado, o sea, es un transcurso de 20 años y apenas estamos entrando con el presupuesto directo de los municipios. Tiene que haber una gran lucha de muchas comunidades para obligar al gobierno del Estado a que asigne conforme el número de habitantes y no nomás autogobiernos. Entonces, siempre va a haber dos visiones de autogobierno, de presupuesto directo, de autonomía, y eso lo queremos hacer para después crear autonomías regionales. La intención es crear después autonomías regionales. Entonces es un proceso pues de larga data. A lo mejor a nosotros ya ni nos toca, o a lo mejor sí nos toca, a lo mejor le toca a otros compañeros, pero eso es totalmente dos visiones distintas que tenemos de proyecto de autonomía en las comunidades. Nuestra propuesta es luchar jurídica, social, políticamente por lograr estos objetivos. Eso es por un lado. Y luego por otro lado también hay que crear cooperativas, hay que crear autonomía. Lo que estamos haciendo ahorita en este primer nivel es crear autonomía administrativa, pero se requiere la autonomía económica. Necesitamos seguir el ejemplo de los compañeros zapatistas, crear cooperativas, crear nuestro propio sistema sin tanta dependencia del Estado. Pero obviamente, pues son procesos largos, difíciles, de mucha organización. Pero afortunadamente ahí van caminando, pero obviamente lo que el Estado quiere es que ya entendió que esto del presupuesto directo llegó para quedarse, por eso lo quieren cooptar o canalizar de manera político-electoral. Ese es su objetivo. A final de cuentas, lo que quieren es cooptarlo y canalizarlo y controlarlo de manera político-electoral. Nuestra lectura es que no es tan fácil y que no van a poder porque pues, son diferentes visiones que se tienen en las comunidades. Pues yo no lo llamaría tanto un proceso de radicalización, pero sí lo llamaría un proceso de regresar a las raíces. Sí, sí creemos que es necesario regresar a la autonomía sin el permiso de nadie. Sí creemos que es necesario seguir creando organizaciones horizontales donde la máxima autoridad siga siendo la Asamblea General. Sí creemos necesario seguir acercándonos a otro tipo de organizaciones. Nosotros somos parte del Congreso Nacional Indígena. Se decidió por Asamblea General de Autoridades que ingresáramos. Mandamos una comisión a este encuentro que hubo en Chiapas. Mandamos formal una invitación por escrito al ZLN para que nos acompañen este año. Se habló con el capitán Marcos, su comandante Moisés, se les entregó la invitación por escrito, nos dijeron que sí vendrían, esperamos que así sea, y nosotros acá estamos listos para recibirlos. Nosotros tenemos memoria histórica, nosotros tenemos claro de dónde venimos, tenemos claro cuáles son las raíces, tenemos claro que en Michoacán, sin la influencia del zapatismo, no hubiese sido posible la autonomía. No es tanto una política de gobierno, es una reivindicación histórica, y en este sentido lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es regresando a las raíces. Yo lo veo como algo natural. En las comunidades siempre ha habido compañeros muy radicales. Hay compañeros que
de forma radical no quieren saber nada de ningún partido político, no quieren saber nada del Estado mexicano, y entonces es simplemente regresar a las raíces. Además, si vemos la historia, en Michoacán ya ha habido muchas organizaciones indígenas que han retomado la lucha en diferentes aspectos, y esto de los consejos no es nuevo. Aquí en Michoacán ha habido consejos de gobierno desde tiempos prehispánicos. Había un consejo supremo prehispánico que elegía al cazón, derecha. Había consejos de guerra, había consejos de gobierno de las ciudades-estado, había consejos de educación. Entonces, no es algo, para nosotros no es algo nuevo. Nosotros consideramos, y lo decimos con respeto, y lo decimos también con humildad, nosotros en las comunidades somos más de izquierda que los de izquierda. Las decisiones las pasamos a Asamblea General. La democracia es más directa en las comunidades. Nosotros tenemos claro, primero es la comunidad y después los partidos políticos. Primero la colectividad, después el yo particular. Entonces eso viene en las comunidades, es cuestión de regresar a los orígenes, o a lo que hacían antes los ancestros.